Mi hermana solía robarme todos mis ligues, hasta después de que se casó, me acosté con su marido y ella se indignó. Siempre creí que los celos entre hermanas eran un cliché, una exageración de las películas. Pero cada recuerdo que guardo de mi infancia contradice esa idea. Desde que tengo memoria, mi hermana brillaba con una luz que parecía apagar la mía. No era solo su belleza, era la manera en que todos giraban hacia ella, como si el mundo se inclinara a su favor. En cada reunión familiar, en cada pasillo de la escuela, en cada momento que yo intentaba destacar, su sombra caía sobre mí y lo opacaba todo. No importaba cuánto estudiara, cuántos logros obtuviera, ni cuántas veces intentara presentarme como alguien interesante. La atención siempre terminaba en ella, como si la gente olvidara que yo existía. Al principio, pensaba que era una coincidencia. Me decía que quizás yo era demasiado sensible, que imaginaba cosas. Pero cada vez que un chico se acercaba a mí, ella aparecía, sonreía, y de pronto yo me convertía en un mueble más de la habitación. Recuerdo a Martín, el primero que me hizo sentir especial. Pasábamos horas hablando después de clase, y yo me ilusionaba con cada mirada suya. Bastó que mi hermana entrara una tarde al patio para que todo cambiara. En cuestión de días, él ya solo tenía ojos para ella. Yo quedé en segundo plano, como siempre. Esa historia se repitió una y otra vez, con diferentes nombres, diferentes escenarios, pero el mismo final. Ella no pedía permiso, no lo planeaba abiertamente, simplemente sucedía. Y cada vez, mi silencio se hacía más pesado. Nuestra familia nunca pareció notarlo, o peor, no le importaba. Cuando me quejaba, mi madre me decía que no me lo tomara tan personal. Mi padre simplemente sonreía y cambiaba de tema. Tú eres la inteligente, me decían, como si la inteligencia fuera un premio de consolación para quien no podía competir en belleza. Yo asentía, pero por dentro ardía. Cada elogio hacia ella era un recordatorio de mi invisibilidad. Aprendí a encogerme, a no llamar la atención, a no compartir mis secretos. Dejé de hablar de mis gustos, de las personas que me atraían. ¿Para qué? Todo lo que yo mostraba terminaba siendo un escenario donde ella brillaba. Con los años, el resentimiento se volvió una segunda piel. Me convencí de que el amor no era para mí, que cualquier chispa se apagaría en cuanto ella apareciera. Me refugié en los libros, en las calificaciones, en una rutina predecible que nadie pudiera arrebatarme. Mientras ella coleccionaba admiradores, yo coleccionaba silencios. Pero el dolor no desapareció, se transformó en algo más frío, más calculado. No era odio abierto, sino una determinación silenciosa de no volver a perder. Cuando ella anunció su compromiso, nadie se sorprendió. Él era encantador, atento, de esos hombres que parecen sacados de una película. La boda fue perfecta, flores blancas, música suave, todos admirando a la pareja radiante. Yo observé desde un rincón, con una copa de champán en la mano, sonriendo por obligación. En mi interior, una voz pequeña y persistente repetía la misma pregunta: ¿qué se siente ser ella? Esa noche, mientras los aplausos llenaban el salón, supe que ese ciclo de humillaciones no había terminado, que el papel de la hermana invisible me seguiría donde fuera. Y por primera vez, no quise aceptarlo. Los meses pasaron y mi hermana parecía vivir en un cuento de hadas. Fotos de viajes, cenas elegantes, regalos caros inundaban las redes sociales. Mis padres hablaban de ella con un orgullo casi reverente. Yo, en cambio, seguía en mi apartamento diminuto, trabajando largas horas, construyendo una independencia que nadie celebraba. Pero algo dentro de mí había cambiado. No era solo envidia, era una certeza: algún día ella sentiría lo que yo sentí toda la vida. No planeaba un escándalo, no buscaba destruirla, pero sabía que el momento llegaría. Ese momento apareció en forma de casualidad, o eso quise creer. Su esposo comenzó a escribirme un mensaje ocasional, primero para consultarme sobre un regalo para ella, luego para pedirme mi opinión sobre un libro que yo había mencionado en una cena familiar. Al principio respondí con cautela, consciente de la delgada línea que pisábamos. Pero sus palabras tenían un peso diferente: atención genuina, interés real por lo que pensaba, algo que rara vez había sentido. No era un coqueteo evidente, al menos no al principio. Era conversación, respeto, una mirada que me hacía sentir presente. Cada mensaje que llegaba a mi teléfono encendía algo que había apagado años atrás. Me decía que era inofensivo, que solo hablábamos. Sin embargo,
Las charlas se hicieron más frecuentes, más largas, más personales. Compartíamos recuerdos de infancia, miedos, sueños que nunca habíamos confesado. Había una comprensión mutua, un espacio que se volvía nuestro. Empecé a preguntarme si él veía en mí lo que nadie más había querido ver. Y, sobre todo, si yo merecía por fin ser elegida. No busqué que pasara lo inevitable, pero tampoco lo detuve. Una tarde de lluvia, después de semanas de mensajes y encuentros furtivos en cafés lejanos, él me miró de una manera que no dejaba dudas. No hubo palabras, solo un silencio cargado de todo lo que habíamos evitado decir. Cuando me besó, no sentí culpa. Sentí vindicación. Por primera vez, no era la sombra. Era el centro, la persona que alguien había elegido aún conociendo todas las consecuencias. Esa noche, mientras escuchaba el sonido de la lluvia en la ventana, comprendí que nada volvería a ser igual. Podría decir que fue un error, que la soledad me empujó, que buscaba venganza. Pero la verdad es más compleja. No lo hice para herirla, aunque sabía que lo haría. Lo hice porque quería saber cómo se sentía ser la persona por la que alguien arriesga todo. Quería sentirme suficiente, aunque fuera por un instante. Durante semanas mantuvimos ese secreto, un vínculo tan intenso como frágil. Cada encuentro era una mezcla de deseo y peligro, una línea que sabíamos que tarde o temprano se rompería. Y se rompió. No con gritos ni escenas dramáticas, sino con un silencio helado. Mi hermana lo descubrió, no sé cómo, quizá un mensaje mal borrado o una mirada que no supimos ocultar. La noche que me llamó, su voz no temblaba de tristeza, sino de incredulidad. ¿Cómo pudiste?, preguntó, una y otra vez. No tenía una respuesta que ella pudiera aceptar. Tal vez no la tenía para mí misma. Solo le dije la verdad, quería saber cómo se siente ser elegida primero. La reacción de mi familia fue predecible. Mi madre me miró como si no me reconociera. Mi padre guardó un silencio que pesaba más que cualquier reproche. Mi hermana me odió, claro, pero en sus ojos vi algo nuevo, una herida que nunca había visto en ella. Por primera vez, yo había alterado el equilibrio. Por primera vez, no era la hermana perfecta, invencible, intocable. Y en ese instante, sentí una mezcla de dolor y alivio que no puedo describir. No fue una victoria. No hubo celebración. Lo que siguió fueron días de miradas frías, llamadas sin responder y un vacío que ni siquiera el rencor podía llenar. Pero en medio de ese caos descubrí algo que no esperaba. Ya no necesitaba su aprobación, ni su atención, ni siquiera su perdón. Lo que hice no me hizo más hermosa ni más amada, pero me liberó de la sombra en la que había vivido. Tal vez el precio fue alto, tal vez irreparable, pero por primera vez mi historia me pertenecía. Hoy, cuando pienso en todo, no siento orgullo ni arrepentimiento absoluto. Siento realidad. Mi hermana y yo ya no hablamos, y su matrimonio pende de un hilo. A veces me pregunto si algún día entenderá que no se trataba solo de él, sino de todos los años en los que yo fui invisible. Quizá nunca lo comprenda. Quizá no deba. Lo único que sé es que, en el silencio que ahora rodea mi vida, al fin me siento vista, aunque solo sea por mí misma.